ira de Colapinto. El silencio roto tras el caos de Imola, la verdad brutal que nadie esperaba escuchar. El rugido ensordecedor de los motores en el Autódromo Enzo Edino Ferrari de Imola se apagó abruptamente, dejando tras de sí un silencio escalofriante, preñado de tensión y la palpable sensación de peligro. El brutal accidente que sacudió la parrilla, un torbellino de metal retorcido y chispas incandescentes, dejó a los aficionados con el corazón en un puño y a los pilotos al límite. Pero en medio del caos y la incertidumbre, una voz, la del joven y aguerrido piloto argentino Franco Colapinto, rompió el silencio con una furia contenida, con palabras crudas y directas que resonaron como un trueno en el paddock y encendieron un debate que amenaza con redefinir los límites de la deportividad en el automovilismo de élite. ¿Qué vio Colapinto en la humareda y el desconcierto de Imola? ¿Qué verdad visceral, teñida de indignación y frustración, se atrevió a desvelar sin filtros ni concesiones? Prepárense para sumergirse en la narración visceral de un testigo privilegiado, en un análisis sin concesiones de un incidente que va mucho más allá de un simple choque en pista, y cuyas repercusiones podrían sacudir los cimientos mismos de la competición. En las siguientes líneas, reconstruiremos los momentos de angustia del accidente en Imola, analizaremos las primeras reacciones y el clima de tensión en el circuito, desentrañaremos las palabras explosivas de Franco Colapinto, contextualizándolas en su trayectoria y su temperamento en pista. Exploraremos las posibles causas del incidente a través de la lente de su testimonio y, sobre todo, nos preguntaremos si sus acusaciones veladas apuntan a una negligencia evitable o a la simple fatalidad de un deporte extremo. La verdad brutal que Colapinto no se cayó está a punto de ser revelada, y su impacto promete ser sísmico. Analicemos sin demora el torbellino de emociones y acusaciones que se desató tras el escalofriante accidente en el circuito de Imola. La adrenalina de la competición se tornó rápidamente en angustia ante la magnitud del choque, y el silencio posterior fue tan elocuente como las palabras cargadas de rabia que finalmente pronunció Franco Colapinto. El caos en Imola, reconstrucción de un instante de terror a alta velocidad. El Autódromo Enzo Edino Ferrari, un templo de la velocidad con curvas legendarias y una historia rica en momentos dramáticos, fue testigo de un instante de terror que heló la sangre de los presentes y de los millones de espectadores que seguían la carrera por televisión. En una de las zonas más rápidas del circuito, en una sucesión de curvas que exigen precisión milimétrica y valentía sin límites, varios monoplazas se vieron involucrados en una colisión múltiple de una violencia inusitada. Las imágenes, repetidas una y otra vez, mostraban monoplazas deslizándose descontroladamente, fragmentos de fibra de carbono volando por el aire y la angustiosa espera por conocer el estado de los pilotos. La repetición en cámara lenta reveló la concatenación de incidentes, un efecto dominó provocado por una maniobra desafortunada o un error de cálculo a velocidades superiores a los 250 km por hora. El impacto resonó no solo en el asfalto, sino también en el alma de un deporte que vive al filo del peligro. Los datos telemétricos de los monoplazas involucrados, aunque aún bajo análisis exhaustivo por los equipos técnicos y los comisarios de la FIA, sugieren una frenada tardía o un intento de adelantamiento arriesgado en una zona de visibilidad comprometida como posibles desencadenantes del caos. Los gráficos de velocidad y las lecturas de los sensores de fuerza G experimentados por los pilotos en el momento del impacto son escalofriantes, ilustrando la brutalidad de las fuerzas involucradas. Informes preliminares de los equipos médicos del circuito confirmaron la rápida intervención de los equipos de rescate y la evacuación de varios pilotos al centro médico para chequeos exhaustivos, sembrando una incertidumbre que se prolongó durante largos minutos. La tensión en el pit lane era palpable, con los ingenieros y mecánicos conteniendo la respiración a la espera de noticias sobre sus pilotos. El silencio roto. Colapinto alza la voz con una furia contenida. En medio de las primeras declaraciones cautelosas y los comunicados oficiales que intentaban ofrecer una visión serena de lo ocurrido, la voz de Franco Colapinto emergió con una fuerza inusitada, rompiendo el protocolo habitual y exponiendo una perspectiva mucho más visceral y crítica de los acontecimientos. El joven piloto argentino, conocido por su talento precoz y su temperamento apasionado en la pista, no se anduvo con rodeos al expresar su frustración e indignación tras presenciar el accidente. Sus palabras,
pronunciadas en entrevistas posteriores y a través de sus redes sociales, no se limitaron a describir los hechos, sino que apuntaron directamente a posibles responsabilidades y a una atmósfera de tensión en la pista que, según su parecer, pudo haber contribuido al desastre. Su tono, cargado de una furia contenida pero evidente, resonó con fuerza entre los aficionados y generó una oleada de reacciones y especulaciones. Lo que pasó hoy en pista fue inaceptable. Vi cosas que no deberían ocurrir en un campeonato de este nivel, declaró Colapinto en una de sus primeras intervenciones, dejando entrever su profunda insatisfacción con lo sucedido. En sus mensajes en redes sociales, su tono fue aún más directo. Hay pilotos que corren como si no tuvieran nada que perder, poniendo en riesgo la integridad de los demás. Esto tiene que cambiar antes de que lamentemos algo grave. Estas palabras, aunque no señalaban directamente a un culpable, dejaban clara su percepción de una conducción agresiva y peligrosa por parte de algunos competidores. En los corrillos del paddock se comenta que Colapinto, un piloto que siempre ha defendido la deportividad en pista, ya había manifestado en privado su preocupación por ciertas maniobras al límite que se habían producido en carreras anteriores del campeonato. Contexto: Colapinto, pasión argentina y un temperamento sin concesiones en la pista. Para comprender la vehemencia de las palabras de Franco Colapinto, es fundamental analizar su trayectoria y su personalidad dentro del competitivo mundo del automovilismo. El joven piloto argentino, desde sus inicios en categorías inferiores, ha destacado no solo por su talento al volante, sino también por su pasión desbordante por las carreras y un temperamento competitivo que no siempre se ha traducido en concesiones en la pista. Su origen argentino, una tierra con una rica tradición en el automovilismo y una afición fervorosa, ha moldeado su espíritu de lucha y su determinación por alcanzar la victoria. Sin embargo, esta intensidad en ocasiones lo ha llevado a protagonizar incidentes o a expresar sus opiniones sin filtros, lo que le ha valido tanto el apoyo de una afición que valora su autenticidad como la crítica de quienes prefieren una actitud más diplomática en el deporte. Las estadísticas de la carrera de Colapinto en categorías formativas revelan un piloto rápido y agresivo, con un buen número de victorias y podios, pero también con algunas penalizaciones e incidentes en pista que evidencian su conducción al límite. Su ascenso meteórico en el automovilismo internacional ha sido seguido de cerca por la afición argentina, que ve en él a un potencial sucesor de los grandes nombres del automovilismo nacional. Sin embargo, su franqueza y su disposición a expresar sus desacuerdos no siempre han sido bien recibidas en un entorno donde las relaciones entre pilotos y equipos suelen estar marcadas por la cautela y la diplomacia. Colapinto es un piloto con mucho corazón, siempre lo deja todo en la pista, pero a veces su pasión lo puede, comenta un periodista argentino especializado en automovilismo. La lupa sobre el incidente, error humano, imprudencia o algo más oscuro. Las palabras de Franco Colapinto, cargadas de una indignación palpable, inevitablemente dirigen la atención hacia las posibles causas del brutal accidente en Imola. Su insistencia en que vio cosas que no deberían ocurrir abre un abanico de interrogantes y alimenta la especulación sobre si el incidente fue simplemente fruto de un error humano en condiciones extremas o si hubo factores adicionales, como imprudencia o incluso algo más oscuro, que contribuyeron al caos en pista. La teoría del error humano, el límite de la velocidad y la exigencia de Imola. La teoría más inmediata y plausible para explicar un accidente múltiple a alta velocidad en un circuito exigente como Imola es la del error humano. En un deporte donde las decisiones se toman en fracciones de segundo y los pilotos circulan a velocidades vertiginosas, un pequeño fallo de cálculo, una frenada tardía o una maniobra imprecisa pueden tener consecuencias catastróficas. La estrechez de la pista en algunos sectores de Imola, combinada con la alta velocidad de los monoplazas de la categoría, deja poco margen para la corrección y amplifica los riesgos de cualquier error. La adrenalina de la competición y la presión por ganar posiciones también pueden llevar a los pilotos a tomar riesgos innecesarios. Análisis técnicos preliminares de la telemetría sugieren que varios monoplazas se aproximaron a la zona del accidente a velocidades ligeramente superiores a las habituales en ese punto, lo que podría haber reducido el tiempo de reacción de los pilotos ante cualquier imprevisto. La configuración aerodinámica de los monoplazas, diseñada para generar la máxima carga aerodinámica en las curvas rápidas,
también puede hacerlos más sensibles a las turbulencias generadas por otros coches, complicando aún más la conducción en pelotón. Expertos en seguridad en pista señalan que la visibilidad en ese tramo específico de Imola podría haberse visto comprometida por el ángulo del sol o por la proximidad de otros monoplazas, lo que habría dificultado aún más la percepción de cualquier peligro inminente. La sombra de la imprudencia, maniobras al límite y falta de respeto en pista. Las palabras de Franco Colapinto sobre pilotos que corren como si no tuvieran nada que perder sugieren la posibilidad de que la imprudencia y la falta de respeto por la integridad de los demás competidores pudieran haber sido factores contribuyentes al accidente. En un deporte altamente competitivo donde cada posición cuenta, la tensión entre los pilotos a menudo se traduce en maniobras agresivas y adelantamientos arriesgados. Si algunos pilotos sobrepasaron los límites de la deportividad y pusieron en peligro a sus rivales con acciones temerarias, esto podría explicar la frustración y la indignación de Colapinto. Reconstrucciones virtuales del incidente, basadas en los ángulos de las cámaras onboard de los monoplazas involucrados, podrían revelar si hubo maniobras particularmente agresivas o cambios de dirección bruscos que pudieron haber desencadenado la colisión múltiple. El historial de sanciones y advertencias de los pilotos involucrados en incidentes anteriores también podría arrojar luz sobre si algunos competidores tienen una tendencia a la conducción al límite. Comentarios de otros pilotos en el paddock, aunque a menudo cautelosos por la delicadeza de la situación, podrían ofrecer pistas sobre la atmósfera de tensión y la agresividad en pista que se había percibido en las carreras previas al incidente de Imola. Algo más oscuro, teorías conspirativas y acusaciones veladas. La intensidad de las palabras de Colapinto, especialmente su afirmación de haber visto cosas que no deberían ocurrir, ha alimentado teorías más oscuras y especulaciones sobre posibles factores adicionales que podrían haber contribuido al accidente. Aunque no hay pruebas concretas que respalden estas teorías, la frustración y la indignación del piloto argentino han abierto la puerta a interrogantes sobre si hubo algún tipo de negligencia por parte de la organización, problemas técnicos en los monoplazas o incluso maniobras deliberadas que desencadenaron el caos. Estas teorías, aunque carecen de fundamento verificable por el momento, circulan con fuerza en las redes sociales y en los foros de aficionados, reflejando la conmoción y la búsqueda de respuestas ante un incidente tan aparatoso. Por el momento, no hay informes oficiales de la FIA o de los equipos técnicos que sugieran problemas mecánicos significativos en los monoplazas involucrados antes del accidente. La investigación oficial de la Federación Internacional de Automovilismo se centrará en el análisis de la telemetría, las grabaciones de las cámaras onboard, los testimonios de los pilotos y los informes de los comisarios de pista para determinar las causas exactas del incidente. Cualquier acusación de negligencia o maniobra deliberada requeriría pruebas sólidas y un análisis exhaustivo por parte de los expertos. Sin embargo, la vehemencia de las palabras de Colapinto mantiene viva la llama de la duda y la exigencia de una transparencia total en la investigación. Voces del paddock, reacciones y el clima de tensión tras el caos. Tras las explosivas declaraciones de Franco Colapinto, el paddock del circuito de Imola se convirtió en un hervidero de reacciones y especulaciones. Otros pilotos, aunque más cautelosos en sus declaraciones públicas, no pudieron ocultar su preocupación por la magnitud del accidente y el clima de tensión que se había percibido en pista. Las recreaciones fundamentadas de posibles conversaciones en los boxes y las declaraciones recogidas por diferentes medios de comunicación ofrecen una visión del ambiente cargado que se vivió tras el caos de Imola. La cautela de los veteranos. Lo importante es que todos estén bien. Los pilotos más experimentados del campeonato, conscientes de los riesgos inherentes al automovilismo de alta velocidad, optaron por un discurso más prudente y centrado en la integridad física de los involucrados en el accidente. Si bien evitaron pronunciarse directamente sobre las posibles causas o responsabilidades, muchos de ellos enfatizaron la necesidad de aprender de lo sucedido para evitar futuros incidentes. Lo más importante ahora es saber que todos los pilotos están bien. Este es un deporte peligroso y a veces pasan cosas como esta, podría haber declarado un piloto veterano en una rueda de prensa posterior al incidente, reflejando la preocupación generalizada por la seguridad. En los boxes, se comenta que algunos pilotos experimentados instaron a la calma y a esperar los resultados de la investigación antes de sacar conclusiones precipitadas.
Tenemos que ser profesionales y dejar que los expertos hagan su trabajo, se habría escuchado en el hospitality de uno de los equipos. La preocupación de los jóvenes, hay que pilotar con más respeto. Algunos de los pilotos más jóvenes del campeonato, compañeros de generación de Franco Colapinto, se mostraron más alineados con su frustración, aunque también más comedidos en sus palabras públicas. Varios de ellos hicieron hincapié en la necesidad de un mayor respeto entre los competidores en pista y de evitar maniobras innecesariamente arriesgadas que puedan poner en peligro la seguridad de los demás. Creo que a veces nos olvidamos del riesgo que corremos. Tenemos que ser más conscientes y pilotar con más respeto por los demás, podría haber comentado un joven piloto en una entrevista, mostrando su preocupación por la agresividad en pista. En los corrillos del paddock, algunos pilotos jóvenes habrían compartido en privado su inquietud por ciertas acciones al límite que se habían producido en carreras anteriores y que, en su opinión, podrían haber contribuido al accidente de Imola. Ya había habido algunos sustos antes, esto no es una sorpresa total, se habría escuchado en una conversación informal entre pilotos. El silencio de los señalados, conciencia de culpa o estrategia legal. Los pilotos que podrían estar implícitos en las acusaciones veladas de Franco Colapinto optaron por el silencio o por declaraciones muy breves y genéricas tras el incidente. Esta actitud podría interpretarse como una conciencia de culpa y una estrategia para evitar incriminarse antes de que se inicie la investigación oficial, o simplemente como una muestra de shock y respeto por los pilotos heridos. El hermetismo de sus equipos de prensa y la ausencia de declaraciones contundentes no hicieron sino alimentar aún más la especulación y la incertidumbre. Ahora no es el momento de hablar de responsabilidades. Lo importante es que todos se recuperen, fue la escueta declaración de uno de los pilotos que podría estar bajo la lupa tras las palabras de Colapinto. En los boxes de su equipo, se habría impuesto un silencio casi absoluto, con los ingenieros y mecánicos centrados en la revisión de los monoplazas y a la espera de instrucciones por parte de los abogados del equipo. La investigación en marcha. ¿Buscará la FIA la verdad detrás del caos? Ante la gravedad del accidente y la contundencia de las declaraciones de Franco Colapinto, la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, se encuentra bajo una presión considerable para llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca las causas exactas del incidente y determine si hubo negligencia o imprudencia por parte de alguno de los involucrados. La credibilidad de la competición y la seguridad de los pilotos dependen de la rigurosidad y la imparcialidad de esta investigación. Análisis de datos y telemetría, la clave para reconstruir el instante fatal. Uno de los pilares fundamentales de la investigación de la FIA será el análisis detallado de los datos de telemetría de los monoplazas involucrados en el accidente. Estos datos, que registran parámetros como la velocidad, la frenada, la aceleración, el ángulo de dirección y las fuerzas G experimentadas por los pilotos, permitirán reconstruir con precisión los instantes previos, durante y posteriores a la colisión. El análisis comparativo de los datos de los diferentes monoplazas podría revelar si hubo frenadas inusuales, aceleraciones repentinas o maniobras bruscas que desencadenaron el caos. Expertos en análisis de datos de la FIA ya se encuentran trabajando en la recopilación y el procesamiento de la información telemétrica de los monoplazas siniestrados. La sincronización de estos datos con las grabaciones de las cámaras onboard y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del circuito ofrecerá una visión tridimensional del accidente. La identificación de patrones anómalos en el comportamiento de los monoplazas o en las acciones de los pilotos será crucial para determinar las causas del incidente. Testimonios de los pilotos y comisarios, la versión de los testigos presenciales. Otro elemento clave de la investigación serán los testimonios de los pilotos involucrados en el accidente y de los comisarios de pista que presenciaron los hechos desde diferentes puntos del circuito. Los pilotos podrán ofrecer su perspectiva sobre lo sucedido desde el interior de sus monoplazas, describiendo sus reacciones y las acciones de los demás competidores. Los comisarios de pista.